Buenas tardes, vamos ya al último bloque. A continuación dará el tema de imagen en intervencionismo estructural la doctora Gabriela Meléndez. Ella es cardióloga, ecocardiografista y también realizó imagen cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología y actualmente es adscrita al servicio de resonancia del Instituto Nacional de Cardiología. Gracias. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a todas las personas que se encuentran aquí. Sé que ha sido una jornada difícil, la verdad es que son muchas horas hablando de imagen cardiovascular. Gracias por todos los que todavía están aquí. Y bueno, yo les voy a hablar de la tomografía y la resonancia en la toma de decisión del intervencionismo estructural. Vamos a comenzar diciendo, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una cardiopatía estructural? Cardiopatía estructural es un grupo de enfermedades no coronarias que varían desde los defectos del septum hasta enfermedad valvular adquirida. E incluye todas estas. Entonces, como vemos, es una lista grande, pero a grosso modo los vamos a dividir en 4 grupos. Lo que son las válvulas, los cortocircuitos, las estenosis y otros. De las válvulas podemos hablar de las 4, aorta, mitral, pulmonar y tricúspide. Cortocircuitos como CIA, foramen oval, CIB, PCA. Fístulas a diferentes niveles que pueden ser coronarias, pulmonares o sistémicas. En el grupo de estenosis incluye la coartación aórtica o bien estenosis de la arteria pulmonar, venas pulmonares, fístulas, vena cava superior o inferior, y en el rubro de otros se incluye lo que es la oclusión de la orejuela, la ablación septal y la asistencia ventricular. Por obvio de tiempo no vamos a hablar de todas estas, sino de las más importantes, algunas de las cuales se realizan en nuestro país, no todas se realizan todavía en México. Bueno, ¿cuál es el papel de la imagen en el intervencionismo o cuál es la utilidad para el intervencionista? Bueno, tenemos que las diferentes técnicas de imagen apoyan en la planeación, monitoreo, intraprocedimiento y evaluación de resultados del procedimiento intervencionista. Hay que mencionar que el ecocardiograma es la técnica de imagen de primera línea, como vamos a ver. Sin embargo, la tomografía y la resonancia son complementarias y en algunos procedimientos pues es obligatorio. Vamos a comenzar con el intervencionismo en las válvulas y comencemos con el que se realiza, es el que más frecuentemente se utiliza en México, que es el implante de valvular aórtico transcatéter. Primero vamos a hablar de la tomografía. La tomografía en el procedimiento TAVI pues nos va a ayudar a evaluar diferentes cosas, desde la vía de acceso, la aorta en su totalidad, el anillo valvular, la válvula, la raíz aórtica, y los vamos a ir desglosando. Primero, la vía de acceso. Entonces, para que el intervencionista decida qué vía de acceso va a utilizar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es describir en cada uno de los diámetros de las arterias de los miembros inferiores de las femorales hacia arriba y vamos a reportar el diámetro luminal mínimo, el grado de calcificación y la angulación, y el intervencionista es el que va a decidir, bueno, si ingresa por el lado derecho o por el lado izquierdo. Hay que avisar de la presencia de alguna placa calcificada que se pueda desprender. Él debe de revisar con nosotros idealmente el estudio de tomografía para que no nada más leyendo el reporte, sino viendo las imágenes, él se pueda orientar más al momento de realizar el procedimiento. Algunas veces no se puede por vía femoral, entonces hay que buscar en los miembros superiores la vía de acceso. Y bueno, la tomografía se pueden hacer reconstrucciones con una calidad muy buena de estos vasos. En cuanto a la aorta, entonces de la aorta también les vamos a describir, bueno, los diámetros, no de ciertos segmentos de la aorta, por ejemplo, del arco aórtico a nivel del diafragma, la aorta a nivel de las renales, a menos que haya estenosis o alguna alteración significativa a cierto nivel, se va a describir en extenso. Si no, bueno, solamente estos diámetros y cualquier anormalidad que encontremos, como por ejemplo una disección o la presencia de esta placa o de esta úlcera aterosclerosa que puede pues ser una complicación durante el procedimiento. Entonces, también vamos a evaluar por tomografía en los pacientes a los que se les llevará TAVI
lo que es el anillo aórtico. ¿Y por qué es importante evaluar el anillo aórtico? Se sabe que la configuración no es completamente redonda, sino que es oval en el 50% de los pacientes, con una diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor de 3 más o menos 2 milímetros. Se puede calcular lo que es el diámetro del anillo utilizando estas tres diferentes aproximaciones, midiendo lo que es el promedio del diámetro mayor y del menor por planimetría o bien por circunferencia, aplicando estas fórmulas. Y la importancia, bueno, si se pone una prótesis pequeña, es decir, que lo que hicimos es que infraestimamos el tamaño del anillo, entonces lo que se espera o el riesgo del paciente es que haya una regurgitación paravalvular o bien que la prótesis se embolice. Si se coloca una prótesis grande, es decir, si sobreestimamos el diámetro del anillo, entonces lo que vamos a tener una subexpansión de la prótesis o bien que haya alteraciones en la conducción, o sea, que el paciente se bloquee o bien ruptura del anillo. Además del diámetro del anillo aórtico, hay otras dimensiones que son importantes para ciertos tipos de prótesis, como son la distancia del anillo aórtico al ostium, el diámetro de la aorta ascendente, los diámetros de los senos de Valsalva y la altura de los senos de Valsalva. Ahora ya propiamente de la válvula aórtica, pues vamos a describir, bueno, primero cuántas valvas son, si es bivalva o trivalva. Anteriormente solo se ponía la TAVI a los pacientes con aorta trivalva, ahora ya se están colocando pacientes con aorta bivalva. Y describiremos, bueno, la morfología, la presencia de engrosamientos y el área valvular y el grado de calcificación. En cuanto al grado de calcificación, este se evalúa tanto en el anillo aórtico como en la raíz aórtica y se realizan estos diferentes puntajes. Y esto es importante para seleccionar la prótesis. Si observamos un anillo aórtico sin calcificación, entonces se va a colocar una prótesis que sea mayor, a un milímetro mayor que el tamaño del anillo. Si la calcificación es moderada, 0.5 milímetros más grande que el anillo, y si la calcificación es difusa o severa, igual al anillo aórtico. Ahora, ¿cuál es el papel de la resonancia en los pacientes a los que se les colocará o se les realizará una TAVI? Bueno, se puede evaluar prácticamente lo mismo que en la tomografía, pero la resolución espacial es mucho más baja y no podemos evaluar el grado de calcificación, que eso para los intervencionistas es muy importante. Entonces, algunos pacientes se prefiere llevar a resonancia, pues tratando de disminuir sobre todo el riesgo de nefrotoxicidad. Entonces, podemos evaluar igual las dimensiones del anillo, la distancia del anillo aórtico al ostium coronario, y bueno, son diferentes imágenes. Este es un paciente que nos enviaron a nosotros a resonancia previo a la TAVI. Entonces, también podemos evaluar el área valvular, pero hay que tener en cuenta que el área que nosotros medimos por resonancia es el área anatómica y que siempre va a ser mayor que la funcional. Entonces, es muy frecuente que haya discrepancia entre el eco y la resonancia, por esto que les menciono aquí. La vía de acceso, entonces también podemos realizar angioresonancias tóraco-abdominal y hasta miembros inferiores. Estas son las reconstrucciones de la paciente previa que les mostré. Y en cuanto a la válvula mitral, existen, bueno, diferentes procedimientos intervencionistas que se pueden realizar cuando se tiene insuficiencia mitral. Básicamente son estos tres: MitraClip, la anuloplastia del seno coronario y el implante percutáneo de la válvula mitral. Esto para pacientes con insuficiencia mitral. Primero de ellos es el MitraClip. Como vemos aquí, pues se coloca propiamente un clip en la válvula mitral para disminuir el orificio regurgitante. Ya están bien definidos cuáles son los criterios de selección y qué se debe de evaluar durante el procedimiento y postprocedimiento por ecocardiografía, que esta es la primera diapositiva que les muestro. Sin embargo, por tomografía también puede ser útil en la evaluación de los pacientes previo al MitraClip. Hay que tener en cuenta si se planea evaluar la válvula mitral por tomografía, pues hay que solicitar o se debe realizar la adquisición en forma retrospectiva para que podamos tener imágenes con esta calidad.
Y se pueden evaluar las diferentes variables que son requeridas al momento de decidir si el paciente es candidato o no a que se le coloque el MitraClip. Aquí vemos algún paciente, un paciente que tiene un flare, aquí en la válvula mitral. Otra intervención de la válvula mitral es la colocar un anillo por vía percutánea en lo que es el seno coronario. Entonces aquí vemos el seno coronario, se coloca el anillo y esto disminuye el diámetro y por lo tanto se espera que disminuya el grado de insuficiencia mitral. En estos pacientes a los que se les va a colocar este dispositivo hay que medir por lo menos estas tres cosas: dimensión del seno coronario, la relación con la arteria circunfleja, como se muestra aquí, y el anillo mitral. Y el siguiente la siguiente intervención en la válvula mitral sería ya propiamente lo que es el implante de una válvula por vía percutánea, como muestran estas imágenes, o sea, igual como en la válvula aórtica, pero ahora ya en la válvula mitral. Y existen diferentes métodos de imagen. El eco, por supuesto que es la técnica de primera elección y se utiliza no nada más para planear o decidir si se puede realizar esta implantación o no, sino también durante el procedimiento y en el seguimiento. Pero bueno, si se solicita la tomografía, ¿qué es lo que debemos de evaluar? Todo esto, lo que es la dimensión del anillo, la morfología de las valvas, la presencia y grado de calcificación, lo que son las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, tamaño y función ventricular izquierda y la anatomía del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y la última patología de válvulas que vamos a ver es la implantación percutánea de la válvula pulmonar. Existen dos válvulas que se están poniendo actualmente en posición pulmonar, como se ve aquí. Ya están los criterios bien definidos de qué paciente es candidato que se coloque esta prótesis, pero básicamente lo que nosotros vamos a buscar es, bueno, qué morfología tiene el tronco de la pulmonar. Estas son las diferentes morfologías que podemos encontrar. La palomita verde nos dice que estos dos tipos de morfología son los que son candidatos a las que se le coloque esta válvula pulmonar. Y además de la morfología del tronco de la pulmonar, vamos a medir el diámetro del infundíbulo pulmonar y el diámetro del tronco de la pulmonar para decidir si el paciente es candidato o no a que se le coloque esta prótesis. En cuanto a los cortocircuitos, vamos a revisar rápidamente lo que es la CIA. Es frecuente que se envíe al paciente a que se le determine si tiene adecuados bordes para colocar un dispositivo para cierre de CIA. Entonces aquí se muestra una tomografía donde se observa claramente un defecto del septum interatrial. Haciendo las diferentes reconstrucciones vamos a medir lo que son los bordes, o sea, cuánto tiene el intervencionista para que se detenga, para que se sostenga el dispositivo. Por lo menos deben ser 5 milímetros de cada uno de los lados. Por tomografía también podemos hacer lo mismo, además de que, bueno, aquí lo que hacemos con las secuencias de mapeo de flujo es que vemos el septum interatrial de frente como si fuera una pared y vemos de qué tamaño es el orificio, la presencia del cortocircuito, y con estas secuencias vamos a ver los bordes, ahora sí viendo de frente, midiendo hacia todos los lados, midiendo los bordes mínimos hacia cada una de las distancias, de las localizaciones. Bueno, ahora la persistencia del conducto arterioso también. Entonces, esta es relativamente sencillo porque lo que se nos pide es que midamos en este paciente con persistencia del conducto arterioso lo que es el borde aórtico, el borde pulmonar y la longitud del defecto. En la coartación aórtica lo que debemos de medir para el intervencionista es, bueno, cuál es el diámetro mínimo, la longitud de la coartación, cuál es el diámetro previo a la coartación y distal a la coartación. Esto es todo lo que vamos a evaluar en la coartación aórtica. Y bueno, el último procedimiento intervencionista que les voy a hablar es el cierre de la orejuela. Este es un procedimiento que se está realizando cada vez con más frecuencia en pacientes que tienen contraindicación para que se anticoagulen, y se le cierra la orejuela para que no se vayan los trombos que se formen ahí. Y bueno, ¿qué información nos pide el hemodinamista, el intervencionista? Bueno, primero la
forma de la orejuela. Y aquí les muestro las diferentes formas que puede tener la orejuela, manga de viento, lo que es el cactus, el ala de pollo y brócoli. Y las palomitas verdes nos muestran cuáles son las que son favorables o que son candidatos a que se les coloque este tipo de dispositivo, y en rojo, bueno, el taches que esos no son candidatos o estaría contraindicado que se coloque este tipo de dispositivo. Además de la morfología de la orejuela, vamos a ver el tamaño y la forma del ostium. Aquí se hace en forma axial. Vean aquí diferentes formas que puede tener el ostium de la orejuela y algunas otras hallazgos que podemos tener, como la presencia de trombo, el tamaño de la vena pulmonar superior izquierda. ¿Por qué? Porque a veces si es muy pequeña puede estar, después de que se coloca el dispositivo puede haber oclusión. Y también la distancia del ostium de la orejuela hacia lo que es la arteria pulmonar. Bueno, las conclusiones es que los procedimientos intervencionistas requieren adecuada caracterización de las estructuras anatómicas involucradas. El eco es la técnica de imagen de primera línea y nos sirve no nada más para decidir en el pre, sino también en el trans y en el post procedimiento. Sin embargo, la tomografía y la resonancia son complementarias al eco, y les digo, en alguna de las intervenciones, como por ejemplo en el TAVI, ya lo solicitan como obligada la realización de una tomografía. Eso sería todo. Gracias.